Soy rey de un tiempo ancestral, mi madre es la nieve y mi padre es el manantial. Soy dueño de la inmensidad que habita en mi patria desde la estepa hacia el mar. Soy el guardián de este lugar. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, para nosotros presentar un libro en la biblioteca es algo corriente, es algo común y necesario además. Hemos presentado muchos libros de gente famosa, de gente no tan famosa, pero hoy creo que es un evento singular. Creo muy importante para nosotros presentar el libro de quien es una compañera de esta biblioteca, cofundadora con algunos de nosotros. Hoy tiene el orgullo de ser el número más bajo de socia de la biblioteca. No más vieja. No. ¿Qué número, Ana María? Y no sé, el 001. Bueno, hay que ver que se ajustan. Quedó primera, no por ser el número uno. Convengamos, en ese momento los números eran aleatorios, los que estábamos ahí, los 20 o 25 que estábamos ahí, algunos digo el número 25 y algunos el número 1. Ya la tenemos acá y no la nombré a Ana María Weinstock. La verdad que es un orgullo muy grande. Primero, ya mencioné que es una compañera socia fundadora, pero además que se fue a llevar sus artes y su lucha a otras tierras, al sur, a Puerto Madryn, de donde ha recogido y ha participado. Espero poder terminar de decir lo que quiero decir, de eventos, de luchas importantes en la provincia de Chubut que quedaron plasmadas en este libro que vamos nosotros ahora a presentar. Y bueno, eso nos llena de orgullo. Ana, que estés acá, que podamos nosotros presentar tu libro, que estés allá y que de alguna manera nos sentimos nosotros también allá. Y nada, bienvenida. Para no me tenía que entregar algo, ¿no? El protocolo no sé qué dice. Porque me quiero llevar el... Pero sí, entonces vamos a hacer entrega en este momento de este presente que se hizo en la fiesta del cumpleaños número 23 de esta biblioteca, que fue recientemente, en el mes de abril. Y nada, se hicieron estas impresiones en el festival que hemos hecho, en la Peña, y le hacemos entrega a Ana María. Hermoso. Sin protocolo. Sí, está bien. Bueno, todo tuyo. Bien. Bueno, también yo, la verdad que a todo el mundo que le contaba que venía acá, es una emoción muy grande volver al barrio. Para los aniversarios de la biblioteca yo mandaba audios diciendo que qué lindo es ver como que uno sembró una semillita y que después rodó, digamos, ¿no? Y ahora es lo que es. Antes era una casa, un cupo más en la cooperativa, que muchos, los vecinos, después podemos armar una charla de la historia del barrio, digamos. Pero, algunos no entendían por qué en vez de poner un socio más, poníamos una biblioteca, ¿no? Y ese fue el nacimiento y después creció y se fue del barrio cooperativo, quedó en el barrio, pero... así que realmente yo creo que nos une mucho porque la militancia, muchos somos compañeros de militancia y la militancia de la cooperativa, después en el lugar, en el territorio donde uno está, en mi caso se tradujo en la asamblea socioambiental, la asamblea en defensa del territorio, y cada uno en su lugar encuentra
dónde canalizar esos proyectos colectivos tan necesarios, ¿no? Bueno, mucho de la historia que cuenta este libro y que registra de luchas tiene que ver con ese... Yo pensaba, las asambleas tienen un eco del 2001, digamos, del que se vayan todos. Algunos ecos, otras cosas distintas, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero la biblioteca fue el producto de esas asambleas del 2001, porque no éramos solamente gente del barrio, sino fue cómo concretar toda esa energía, como que aparecieron asambleas, ¿se acuerdan los que tenemos más edad? Por todos lados discusiones, que era el que se vayan todos, y había una energía política en todo, o sea, de discusión política por todos lados que muchas veces no encontró dónde concretarse. En el caso nuestro creo que fue la biblioteca, digamos, ¿no? Y por eso hay muchos puntos en común. No me quiero extender porque la idea es que conversemos, todos tenemos algo que decir sobre este proceso, todos algo que opinar, alguna visión, algún enfoque, y creo que eso es lo rico, ¿no? Que el libro habla un poco de la historia colectiva y que vivenciamos todos. Entonces, yo lo que voy a hacer es una primera presentación, tiene tantas aristas que no me quiero ir, quiero saber ustedes qué es lo que les interesa más poner en interacción, en diálogo, digamos, ¿no? Yo tengo un pequeño video de lo que fue el Chubutahuazo. Nosotros en la asamblea lo llamamos porque fue una pueblada que tuvo lugar entre el 15 de diciembre y el 21 de diciembre del 2021 en Chubut, cuando un gobierno después quiso imponer la megaminería después de que en esa provincia hacía 20 años que estábamos luchando contra la megaminería. Entonces, aprovechando, como suele ocurrir, las fiestas o que la gente se pensó que la gente estaba distraída, se metió en una asamblea, en una sesión especial de la legislatura, la aprobación. Por supuesto, la gente la gente salió indignada y en 6 días tuvo que derogar esa ley. Eso es el hecho, digamos, pero el hecho es como el producto de todo un proceso, o sea, las puebladas no son espontáneas, digamos, o sea, son sí irruptivas. Nos llamó la atención hasta nosotros mismos, que eran las que promovíamos esas manifestaciones, por la masividad, por la contundencia, donde en todas las ciudades y pueblos se salió. Entonces, creo que son pocos casos en la historia donde hay algo que aglutina toda la indignación de un pueblo y la decisión y voluntad de que no salga eso y salga a imponer la voluntad popular, ¿no? Entonces, eso es rico en ese sentido, pero a mí lo que me interesa y lo que habla este libro más que nada es cómo fue posible eso. Hubo 20 años de hacer asambleario ambiental. Por supuesto que ese hacer asambleario también tiene otra historia, si empezamos a rasgar el hilito de la historia, pero por eso también es la historia de las asambleas socioambientales del Chubut. Ya les decía, tengo un videito de lo que fue esa semana en las ciudades, un poquito, ¿qué tal? Bueno, ella fue la primera coordinadora del taller literario que yo participé en la biblioteca, por ejemplo. Lo que tiene, ¿por qué decía que por qué fue posible? A mí lo que me interesaba más que nada, no solamente la foto o lo extraordinario, aparte también lo importante de hacer memoria, ¿no? Porque generalmente hay pocos casos donde realmente fue exitoso en el sentido de que se pudo. ¿No? Hay tantas veces que nos dicen que no podemos o tantas veces que nos chocamos, digamos, que también es bueno, hace a poner en valor de que sí las cosas se pueden cambiar. A veces que parecen imposibles
o como dicen las madres, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona. A veces el poder lo que hace es decir, bueno, esto, ¿para qué vas a pelear si igual esto es inevitable, ¿no? Entonces mostrar un hecho donde no fue inevitable es importante, porque hoy en día yo, el año pasado en algunos lados, mencionaba el tema en el aula, entre los estudiantes, y muchos como que no sabían nada del Chubut Aguas. Y después cuando se empieza a hablar, sí, se acuerdan de las consignas, porque a veces voy a presentar el libro a las escuelas secundarias, ¿no? Y por ahí chicos que eran, que ahora tienen 13, bueno, que eran niños, pero que salieron igual, pero que si no está ese espacio para rememorarlo, no lo ponen en valor, ¿no? Es como algo que se tapó, que se llevó el viento. Entonces, esto me interesaba acentuarlo del proceso, que las cosas no surgen de un reproche, de un repollo, que hacer memoria y sobre todo donde todos tenemos algo que decir, una experiencia colectiva. Esto, como yo les decía, fue motorizado por las asambleas socioambientales hoy nucleadas en la Unión de Asamblea de Comunidades de Chubut, que forma parte de la UAC, de la Unión de Asambleas de Comunidades de Argentina, que tienen una característica especial organizativa, que intentan ser horizontales y diversas, o sea, es un tipo de organización distinta a las que más tradicionales que conocemos como sindicatos y partidos políticos por ahí, ¿no? Una organización muy flexible, a veces sin mucha, no sé si sin estructuras a las que estamos acostumbrados. Entonces parece que es un caos, ¿no? Pero sin embargo tiene una lógica, ¿no? Y que haya sido, ya digo, motorizado, porque evidentemente el que salió fue el pueblo, no fueron las asambleas, salieron todos. Y en esta experiencia también salieron algunos sindicatos que antes no salían, que eso también es algo nuevo. Como el movimiento obrero organizado también es parte y le dio fuerza a esta pueblada. Lo que destaco el papel que jugaron las asambleas es hacer ese trabajito de hormiga durante años, ya digo, en el 2003 cuando se hace por primera vez el plebiscito en Esquel, yo no quiero dar muchos detalles, por ahí después vamos con los detalles. Es la primera manifestación, un plebiscito donde aparece que la población no estaba a favor de estos emprendimientos que aparentemente era el progreso, el bienestar, las inversiones, bueno, todo lo que se dice del RIGI ahora, bueno, se decía de la mega minería, que vamos a vivir mejor, que el desarrollo. Entonces sorprende el plebiscito en Esquel, en una ciudad chiquita, porque por primera vez pone en agenda pública que Argentina se estaba transformando en un país minero, porque nosotros siempre el imaginario es el granero del mundo, digamos, ¿no? El campo, no la minería. Y sin embargo, el país fue cambiando en los 90, en la década, en el gobierno de Menem, un montón de leyes que favorecieron la minería y un montón de proyectos por aprobar. Entonces lo que hicieron las asambleas, surgió un núcleo en Esquel, ya le digo, con algo de eco del 2001, pero ahí el que se vayan todos era el que se vaya la minera, o sea, tenía nombre y apellido. No era todos, no era solo el sentimiento, sino que era bien. Se fueron informando y lo que nació ahí, que enseguida se comprendió que no podía circunscribirse a Esquel, sino que tenía que ser en toda la provincia, porque primero que los problemas ambientales no son localizados, sino si contaminan el río, no importa en qué lugar del río, digamos, ¿no? Y después y eso fue lo que hizo posible que la sociedad, 20 años después, diciembre de 21, sepa que el gobernador nos estaba mintiendo. O sea, tenga información como para decirle, no es desarrollo, no es, ¿no? Y yo creo que ese es el gran valor de las asambleas, además del organizativo y además de complementar acciones
directas y acciones por canales institucionales, o sea, no una elección de una u otra, sino las dos juntas, ¿no? Porque después vamos a ver que no solo el plebiscito y canalizar medidas como la iniciativa popular, leyes que van por canales institucionales, que este sistema te dice que vos participás por ahí, no tenés que hacer un escrache porque vos tenés que participar por ahí. Pero nosotros sabemos que esta ley se derogó no en la legislatura, sino con el pueblo en la calle. Entonces, que siempre decimos una pata en la calle y una pata en las instituciones, porque es como que darle fuerza a las instituciones, porque si no, nos quedamos reímos y siempre perdemos, ¿no? En esa relación. Entonces, no quiero hablar mucho más, solamente decir que en la parte del movimiento obrero organizado fueron los gremios de pesca que pararon el puerto en esa semana, pararon el puerto de Rawson, hicieron un corte de ruta en la ruta 3 a la entrada de Madrid. Son varios gremios porque están los que procesan el alimento, los que pescan, ¿no? Son SUPA, somos los conductores, el SICONARA, que es el Sindicato de Conductores y Maquinistas Navales, y el SUPA, que son los Sindicatos Unidos Portuarios de Argentina. Ellos también se manifestaron contra esa ley. Se llamó Ley de Zonificación Minera las creaciones. Pero además tenían una ley de pesca que también los perjudicaba, ¿no? A favor de las grandes explotaciones pesqueras, ¿no? De las grandes empresas y corporaciones. Entonces ellos también jugaron un valor, o sea, un papel importante que en general en la protesta socioambiental no aparece, ¿no? Y acá como que confluyeron, ¿no? También hubo otros sindicatos, particularmente siempre la UOCRA fue el brazo, la quinta columna del gobierno, o sea, nos reprimía la UOCRA directamente en las calles, y los petroleros, ¿no? Pero a favor. Y siempre los de ATE, o sea, estatales y docentes, siempre en la lucha, pero siempre los estatales y docentes como que no tienen la potencia de los gremios más vinculados a la producción, ¿no? Eso fue también algo especial. Entonces yo digo que pasemos a los 4 minutos y pico de registro visual de lo que fueron esos 5 días, 6 días. Lo hizo un colectivo que se llama Luan, porque Mapuzungulban significa guanaco, que es un animal que va en comunidad, y dice que siempre hay uno que guía y que mira más allá. Bueno, ellos registraron lo que sucedió. En las distintas ciudades, la poblada se dio distinto el enfrentamiento. Hubo ciudades como Rawson y Trelew, donde hubo zonas liberadas y la represión fue total, y hubo otras ciudades como Puerto Madryn, Esquel, Comodoro y Rivadavia, que se caracterizó por la masividad, digamos, y el colorido y la diversidad, ¿no? Pero nosotros decimos que los niveles de violencia, el enfrentamiento era contra el modelo, porque siempre quieren dividir, no, hay ciudades pacifistas, los que salíamos a la calle de forma pasiva o sea, la diferencia hubo qué actitud tomaron las fuerzas de seguridad, porque éramos tan, lo que quiero decir es que no teníamos matices entre nosotros, sino fue la respuesta que nosotros le dimos a las fuerzas de seguridad, y que en ese sentido se dio así, digamos, ¿no? Número 128 de 2020, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual establece las bases para la ampliación sustentable de la matriz productiva de la provincia del Sur. Bien, con 14 votos afirmativos y 11 negativos queda sancionada la presentación.
que no sí. Algo que acá prácticamente no tuvo difusión. No conocemos todos estos hechos. Y no son hechos menores por lo que se ven en las imágenes, ¿no? Y una pregunta, sí. ¿Querés prender la luz? Chubut abarca el ancho de la patria ahí en la Patagonia. Sí. ¿Cómo establecían las comunicaciones? Porque además el tema minería estaba en un costado, ¿no? Desarrollado. En realidad, ahora la ley sobre todo, o sea, en realidad vos te referís a Esquel, o sea, la mayoría de los proyectos mineros están sobre la cordillera, pero si tenemos, a ver, el mapa de Chubut, en la meseta central, cerca de Gangán, había una bandera de Gangán, ahí está el yacimiento de plata y plomo, creo que el más grande del mundo, si no es el más grande es el segundo. Y dos empresas transnacionales canadienses. En realidad esta ley estaba a pedido de ese yacimiento, que es el yacimiento Navidad, proyecto Navidad, y entonces la ley, ¿por qué? Por eso hay que explicar la historia, ¿no? Cuando surge lo de Esquel, que también casi fue una poblada, pero más chiquita, era por una empresa minera, Meridian Gold, de oro. Que al principio la gente, claro, el imaginario oro, resulta que en Esquel hay oro, nos vamos a hacer ricos. Y muchos de los actuales asambleístas, que ahora es históricos, corrieron a ponerse en la fila para presentar currículum en la minera, porque vienen con buenos sueldos. Después empezaron y aquí viene que yo no expliqué por qué nos oponemos a la megaminería, yo creo que muchos saben, pero no está de más decirlo, que en realidad son proyectos que benefician a las empresas con gran riesgo de dejar la tierra improductiva, para decirlo en pocas palabras. Entonces, eso, por más que traen plata, porque en la meseta, como en general hay poca densidad poblacional, están las comunidades, hay más pobreza, digamos, hay que ver qué es pobreza, ¿no? Pero entonces lo que hace la minera es invertir en el hospital, el club pone plata, paga 5 sueldos importantes y entonces parece justamente con la complicidad del Estado, porque eso es lo que debería hacer el Estado. O sea, estos proyectos no pueden entrar sin corrupción y sin complicidad del Estado, no pueden. Empezó, para contestar tu pregunta, en Esquel se empezaron a informar, resulta que era minería de tajo a cielo abierto. ¿Por qué? Porque ahora el mineral, como ya en todas las partes del mundo se extrajo tanto, que no aparece concentrado. Entonces lo que hay que hacer aparece en baja ley, se dice, ¿no? Entonces aparecen solo partículas, si buscamos oro, solo partículas ¿cómo se dice? Microscópicas, ahí está, gracias. Y lo que tienen que hacer es pulverizar la tierra para separarlo y sacar esa partícula microscópica, para separarlo de la piedra, del material que no es, ellos le dan un nombre, no es el que buscan, lo que usan es grandes sustancias tóxicas, altamente tóxicas. En el caso de Esquel era cianuro, cianuro. Cuando se enteraron que en Esquel que era cianuro, bueno, ahí empezaron a contactarse con otras partes del mundo donde está prohibida esta megaminería y también a generar debates en las escuelas y también a interpelar, porque la empresa y el Estado viene como que es lo mejor. Y hasta hay una anécdota de compañeros de Esquel que dicen que una vez un representante de la empresa de DuPont, que era en la que le facilitaba los insumos a la minera, llegó a decir, un experto, porque era saber de expertos, que el cianuro de última era lavandina diluida, o sea que no era tan. Entonces le dijeron que tomen, claro, si es así, porque dice, de última puede estar en el supermercado, algo así, quedó como anécdota, ¿no? Pero a ese nivel, por eso digo que es tan importante la información, porque si uno no sabe, le da la duda, ¿no? Pero si uno sabe que no es así,
sabe que te están mintiendo, digamos, ¿no? Entonces, con el plebiscito dijeron, el plebiscito no era vinculante, pero fue socialmente vinculante, porque fue tan masivo, más del 80% votó por el no, y aparte los barrios de las zonas pobres, donde más hacía presión la minera, porque necesitados de un empleo, ¿no? Y entonces, como prometía trabajo, el gran triunfo de Esquel es eso, que el 80% también votaron los pobres por el no, digamos, no puede ser. Entonces, el plebiscito fue el 23 de marzo del 2003. El 5 de mayo del 2003 se saca una ley, que es la ley 5001, donde el primer artículo dice que prohíbe la megaminería, pero el segundo artículo dice que se podría hacer buscar una zona donde se pueda hacer este tipo de minería. O sea, echa la ley, echa la trampa, y de ahí surge la zonificación. O sea, y siempre se fue postergando esa comisión, que es lo que Arcioni quiso hacer en el 2021. Pero ya había caducado, ¿no? Pero cómo es una pelea constante, inclusive ahora, porque ahora... Es paralelo con lo que pasó en Mendoza. Claro, Mendoza fue 3 años antes del estallido acá en Chubut. En Mendoza salieron, en 10 días dieron vuelta una ley también. Era muy parecida. Claro. 79-22, 77-22. Se sabe, hay estudios, yo desconocido total pregunto, si una vez que esto se instaló, ¿qué posibilidad hay de que sea reversible, de recuperar? Claro, no, porque en realidad lo que dicen, no, tenemos las normas de seguridad, pero ninguna empresa garantiza el 100% de seguridad. No, eso yo no sé, pero digo, una vez que se produjo el daño. Y es muy difícil, no es reversible, justamente ese es el problema de lo ambiental. Una vez que hay una fuga, ¿cómo das vuelta una contaminación? La empresa dice que tiene proyectos de remediación, pero es muy difícil, no se puede revertir. Esa es la clave, que no se puede correr el riesgo porque es irreversible. ¿Qué pasa? Si el 99% puede que no pase, y si el 1% te pasa, ¿a qué te arriesgas? Y aparte, con el... También el agua, en Hachal, en San Juan, directamente hubo derrames. Y hubo derrames de cianuro, 2 o 3 derrames. No son accidentes. Yo trabajé para Flor Daniel Sade, que es un consorcio que se armó. Flor Daniel es una empresa que trajo la minera para hacer oro en Puerto Deseado, que ya estaban instalados en Catamarca. Ajá. Y el tema del cianuro es para lavar el oro, para lavar el desecho. El cianuro es directamente echado al agua. Sí, le dicen sopa química, porque vieron que le ponen nombres distintos para que... Sí, absolutamente. Fue mismo, sí. Yo me acuerdo que incluso en el lugar donde trabajaban el cianuro, se trabajaba con filtros absolutos, que le llaman, para que la renovación sea absoluta. Si el tipo que está trabajando ahí respira un cachitito de vapor que emana el cianuro, se muere, así de una. O sea que lo que pasa, y bueno, podemos contar otras anécdotas de esta minería, pero lo que quería apuntar yo, y que me llama la atención, era el hecho de que, además de la extensión de la provincia, la variedad geográfica, donde cómo se produce a través de esa extensión la solidaridad y la comprensión de que lo que sufren hacia arriba lo voy a terminar sufriendo yo acá abajo en el lecho del río que baja. ¿Cómo se produce esa combinación, ese encuentro, digamos, ¿no? En una extensión tan grande y despoblada? Claro, sí, justamente cuando sale la ley de prohibición de la megaminería, que era tramposa, ¿no? Ahí como que se comprendió que no podía reducirse a Esquel. ¿Por qué? Porque el poder le buscó la vuelta. Dice, no, acá en Esquel no, porque es malo. Pero por ahí hay otros lugares que sí, que son desierto, y aparte primero que no es desierto, porque hay comunidades originarias, hay menor densidad poblacional. Pero en esos lugares sí, ¿viste? Entonces, hagamos una zonificación minera en serio y veamos dónde se puede. Por eso te digo que se comprendió eso y entonces hubo un trabajo
de que yo le llamo provincialización de la lucha, y se fueron creando, lo relato en el libro, en distintos puntos, núcleos de asambleas que después algunos fueron cambiando de nombre, inclusive en Madrid el primer núcleo fue el FAFP, el Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Ese fue el primer núcleo. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos es un foro en la universidad, y tuvo ese nombre, entre Leu primero, 2008, 2009 en Madrid, y ese fue como el germen de lo que hoy es la Asamblea en Defensa del Territorio, pero antes fue vecinos y vecinas por el no a la mina en Puerto Madryn, y fue cambiando también según, por eso digo que es un movimiento vivo y es muy flexible, según el territorio y según quienes integran esos colectivos. Pero sí, es que él es un ícono, porque fue el primero, él fue como el que mostró, Hay un antecedente en los 90 también, con el basurero nuclear, que se lo ponían así. Sí, sí, en el 86, que también está, porque en el 86 y en el 96. Fueron dos caravanas desde costa y desde cordillera, porque se quería instalar el primer basurero nuclear del mundo, en Gastre. Gastre está muy cerquita de Gangán, o sea, en esa zona está el yacimiento Navidad. También una poblada. Y también una poblada. Pero no había asamblea. Hay gente que se acuerda, entrevistados, porque en el libro, lo que tiene el libro también es que yo lo relato, vos hablabas de no, ¿quién era vos? Con vos hablaba de la primera persona. Es un libro, una investigación hecha desde la experiencia, de haberlo vivido, vivenciado, ¿no? Que tiene un plus, no es que no tenga teoría, tiene teoría, pero a la vez tiene el plus de ser partícipe, digamos, no testigo, sino partícipe. Con todos los problemas, porque con el diario del lunes todos hablamos muy prolijito y hay muchas cosas, inclusive hay algunas anécdotas cuando caen por primera vez, el primer día de la poblada. Nosotros en la asamblea somos un núcleo de 6, 10 personas. Cuando nos caen todo el mundo y encima cae la banda de música, la banda de las barras bravas del intendente y del gobernador, dijimos, nos pinchan todo. Y los tipos, gente como, hasta menores que yo, tenían la orden del intendente de no sacar los instrumentos, robaron las llaves, se vinieron y ellos vinieron a tocar porque estaban en contra de la megaminería. Y reproduzco un diálogo de WhatsApp de la asamblea, pidiendo permiso, ¿no?, interno, donde hay cosas que dicen, mirá, esto nos mandaron, nos pincharon hay un comentario inclusive hasta prejuicioso, tienen olor a vino, ¿viste? O yo qué sé, porque a mí me interesa mostrar el día a día, o sea, nadie, no idealizar, sino esto de todas las dudas que aparecen y sin embargo se resuelven, a veces hay equivocaciones, a veces, pero a veces hay aciertos, digamos, ¿no? Y evidentemente hubo aciertos porque también hubo muchas discusiones acerca si estaban baleando a los compañeros en otras ciudades, ¿qué hacíamos nosotros? Si teníamos que ir a podrirla y a balear, muchos querían ir a la casa en Madrid está la casa del era el presidente Sastre era el vicepresidente de la legislatura, ir a pedrarla, ¿no? Y bueno, y todas esas cosas, pero yo no sé si te respondí a vos. Siempre se tuvo claro eso, y después hay un mapa de cómo se fueron creando las asambleas, y siempre creo que eso es lo sincrónico, porque no era solidaridad, sino no era solidaridad con Esquel, sino era qué nos pasaba a nosotros y que teníamos que actuar todos juntos, ¿no? Esto de
también nos nutrimos mucho de la cosmovisión originaria, ¿no? Porque nosotros por ahí estamos muy influenciados por una noción de naturaleza, de la ciencia positivista, si se quiere, que nos pone afuera a nosotros. O sea, una cosa es el ser humano y otra cosa es la naturaleza. La naturaleza es lo que nos rodea y nosotros desde las comunidades originarias pudimos aprender de que nosotros somos parte y que la naturaleza está en nuestro cuerpo, o sea, que no es. Entonces, hay muchas cosas de la propaganda de estas empresas que se deshacen porque pertenecen a otra lógica, digamos, ¿no? O sea, nosotros, ellos ven en la naturaleza insumos para la acumulación del capital, o sea, ¿cómo? Si tenés oro, ¿cómo no lo vas a explotar? Pero necesito oro, por eso la consigna tan sabia que está en la remera, no salió de una universidad, salió del pueblo y de la lucha, que el agua vale más, algo tan simple pero tan profundo como eso, el agua vale más que el oro. Entonces, ¿para qué queremos ser ricos si vamos a tener un río contaminado, no? Entonces creo que... ¿Qué pasó con las comunidades originarias? Sí. Muy interesante contar tu bueno, en algunos lados, en algunos no participaron aparte. En algunos lados, como en la Asamblea de Madrid, participaron de la Asamblea. En otros lados hay también conflictos porque somos diferentes. Entonces, en algunos lados prefirieron participar con su identidad y no asamblearia, digamos, de comunidades. Hay que ver caso por caso, ¿no? También, bueno, el libro lo prologa Juan Antieco, que es de una comunidad mapuche de Costa del Epá, pero que vive en Rawson, que es una de las que aparece. También aparece en el video Moira Millán y aparecen otras. Pero sí, es una tensión, o sea, no es un matrimonio idílico, digamos, ¿no? Pero sí, por eso digo que nosotros nos nutrimos de la cosmovisión. No sé hasta qué punto nos integramos organizativamente, pero sí hay que reconocer que ese pensamiento, el pensar, algunos le dicen estilo de vida, otros le dicen modo civilizatorio, paradigma civilizatorio, ¿cómo nos podemos correr que el capitalismo y la sociedad de consumo nos llevan a estas cosas, digamos? O sea, hay que sacarse un poquito el chip del consumo. Si el oro me va a hacer feliz, un automóvil me va a hacer feliz, por eso cuando hablaba de la meseta decía pobre, cuando ven desierto. Eso en el libro también se ve mucho porque está escrito desde un pensamiento poscolonial que le debe mucho a las cosmovisiones originarias, ¿no? Y donde ellos ven desierto, por ahí hay comunidades que no tienen la tecnología de punta, pero llevan una calidad de vida mucho más rica que muchos de nosotros que estamos alienados de la naturaleza. Y no hago una loas de volver al pasado, no, para nada, ¿no? Sino vivir bien, pero no destruyendo lo que somos, porque de última el territorio que uno habita es el cuerpo de uno mismo también, ¿no? Las relaciones que hace. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta ver. O sea, nos representamos dentro de una matriz moderna de pensamiento o posmoderna, como que la naturaleza es el objeto y lo pasivo y el escenario, y nosotros, los humanos o las sociedades, somos el componente activo que lo que tiene es que explotar y colonizar, porque son objetos. Sin embargo, volviendo a la cosmovisión originaria o a otros pensamientos, corrientes de pensamiento también desde la academia y desde la ciencia, que te dicen, no tenés por qué tenés que explotar, no somos el centro del universo nosotros, ¿no? Y hay muchas cosas que nos devuelve la naturaleza, a veces desde un paradigma, desde la ciencia se está hablando de como sujeto de derecho la naturaleza, ¿no? Entonces,
que desde la cosmovisión, desde un paradista cientificista no se ve como un objeto, un recurso, por eso nosotros hablamos de bienes comunes, ¿no? Ni siquiera de bienes naturales, sino bienes que nos pertenecen a todos, no una empresa privatizada, que la tierra, o sea, ¿quién tiene derecho sobre la tierra? Todos. No. Todos y ninguno. A ver. Sí, todos y ninguno, porque ninguno puede tomar decisiones por los demás. O sea, me parece ni los originarios, ni el mundo occidental, me parece que es O sea, todos en realidad, porque ninguno pareciera como que no podés tomar decisión, pero todos, sí, claro. Pero es bien difícil la línea ahí. Claro. Así que sí, y es un cambio de mentalidad, de cabeza, de percepción y de acción, porque entonces también, ¿qué buscas vos en tu vida? ¿Sos exitoso porque aplastás al de al lado, como en una sociedad competitiva, o te gratificás porque el otro puede tener lo que uno tiene, o podemos compartir lo que tenemos, digamos? Parecen cosas muy sencillas, pero son cosas muy profundas, digamos, ¿no? Que nos planteó esta lucha. Y por supuesto dentro de las comunidades originarias tampoco, no hay que romantizar tampoco, somos gente que tanto originaria como no originaria que estamos viviendo en este sistema capitalista. Entonces es como el patriarcado nos atraviesa y la sociedad capitalista nos atraviesa todo, el patriarcado nos atraviesa a todos. Entonces no por ser mapuche vas a ser solidario, no lo llevas en la sangre, digamos, o sea, lo construís, digamos, ¿no? Vos me querías preguntar. No, te quería preguntar cómo está la situación ahora. Bueno, nosotros siempre decimos que mientras haya minerales en el subsuelo y mientras haya capitalismo, no podemos dormir en los laureles. O sea, la confrontación siempre va a estar. Los incendios tienen que ver con esto, ¿no? Los incendios tienen que ver con bajarle el valor de la tierra, digamos, y con una no previsión o con un uso de la tierra vinculada al negocio de la madera. No importa si plantamos pinos, porque es lo que da. Y por ahí es una exótica que es muchas veces contribuyó a los incendios, o quiero vender esas tierras, o quiero presentarlas como improductivas, como desierto, ¿no? Sí. Y ahora tenemos el uranio, o sea, el actual gobernador está firmando, o sea, que es megaminería, es lo mismo que megaminería, porque algo que quiero explicar es que no es que, si bien nacimos como el no a la mina, en realidad es no un modelo de desarrollo o de producción o de relación con la naturaleza, sea el agronegocio de la soja, sea plantar pinos, sea la minería, sea el uranio, o sea el turismo que presenta a los indios como con taparrabo y cosas. Eso también, el turismo puede ser tan depredador como una minería, porque en realidad nosotros no nos oponemos a un tipo de un sector de actividad, porque muchas veces nos dicen, son fundamentalistas, como si ustedes utilizan los minerales, usás el celular, ¿no? Y nosotros no nos oponemos a esas cosas, pero para usar el celular no se necesitan estas explotaciones. Entonces... no se necesita renovar un celular cada 3 años. Tampoco, claro. El tema por eso, la tecnología tampoco es neutra, y el para qué, siempre el para qué y a quién beneficia. Hay un dato que no se conoce sobre el oro, ¿dónde va a parar el oro? Eso. Y se sabe que el grueso del oro va a parar a la bodega de los grandes bancos internacionales, como para la especulación, no para la tecnología, como se dice, entonces acá los que estamos en los movimientos socioambientales y nos dicen siempre eso, ¿no? Bueno, que no uses el auto, no uses el celular, y bla, bla, bla. Y resulta que, no sé si es así, pero exactamente, digamos, la cifra, pero hasta hace un tiempo se conocía que el 82% del oro va a parar a la bodega de los grandes bancos. Sí,
porque por ahí te decían, no, porque el oro también se usa en ortodoncia, se usa para algunos artefactos de la computadora, pero evidentemente... Yo puedo contar la experiencia de la mina. Yo trabajé en Buenos Aires, pero para la construcción de esa mina. Y a nosotros nos daban charlas los CEOs y los gerentes de en qué consistía el negocio. El negocio consistía en, los tipos ya habían detectado el rinde de ese lugar, desde los satélites, sabían qué pasa, habían hecho toda una operación de inteligencia para menospreciar el valor de la tierra allí donde estaba, donde tenían que trabajar y valorizar otra. Entonces los tipos compraban tierras de otro lugar, venían y entonces se corría la agua. Bueno, eso es aparte. Pero nos contaban que los tipos tenían un estudio de que había un rinde, ya a esta altura debe de haber desaparecido. ¿Sí? 15 años. Los tipos decían, en 15 años nosotros reventamos todo, dejamos el agujero y fabricaban acá mismo ya, arriba del barco entraba el lingote, que como dice Carlos, no iba a fabricar anilitos, claro. ni compra. Y le explicaban justamente eso, las estructuras, la edilicia, todo el edificio, eso, el costo de eso lo dejaban ahí arrumbado, y las montañas de tierra que genera esta extracción que vos decís, que tienen que remover, no sé, creo que ahora hace muchos años esto, creo que era 1 tonelada para sacar un grano de oro. Sí, sí. Entonces, esa tonelada que sacaban de acá generaban un pozo y generaban una montaña. No era 1 tonelada la que movían, la que tenían que mover. O sea, y los tipos ya en 15 años no van. Sí, todas las empresas tienen una vida útil de 10 a 15 años y por eso nosotros decimos, sí, a lo sumo que te pueden dejar buenos sueldos por 10 años y después te dejan, porque es como se tiene que sacar, son explosiones cada 5 minutos, o sea, si ustedes vieron alguna filmación, mucha agua para separar con cianuro y va por eso necesitan hacerlo en un lecho de río para utilizar mucha agua, y ese agua luego va a los pozos que genera la extracción y al cauce. Sí, imagínense el pozo que tienen que hacer tienen que, si es una montaña, transformar la montaña en polvo para separar esas micropartículas de oro. En la meseta no hay montañas, se hacen pozos, y los pozos que se llaman open pit, son de las dimensiones, por ejemplo, del estadio de River Plate. Entonces van con camiones, o sea, son cosas monumentales. Y aparte no se llama zona de sacrificio. Sí. Eso es tremendo. ¿Cómo la palabra te dice? Bueno, es una gran torta. Alguien dijo que era una gran torta, la cordillera. ¿No? O un queso gruyere, por ahí, ¿no? En cuanto Sí. al tema que vos decías de buenos sueldos por un tiempo, te pregunto porque lo escuché por ahí, no sé si es verdad, que en realidad ni siquiera eso se suele dar porque ellos terminan trayendo, las empresas terminan trayendo su propia gente, sus profesionales y todo, y no contratan tanta gente de la zona. Es así. La mano de obra calificada la traen de afuera. A lo sumo para hacer propaganda, porque es un discurso, o sea, discursivamente, sí, por ahí pagan a uno. Por ejemplo, en Gangán pagaron a un chico que era de una comunidad y después lo hicieron funcionario, ¿no? Y claro, imagínate, estaba chocho, pero lo creía, pero era en los hechos, no, prometen a todos, pero en los hechos es uno solo, ¿viste? Es así. A lo sumo, personal de limpieza del club que crearon, digamos, claro. Sí, es así, tal cual, sí. Igual, yo creo que eso en realidad es el debate. Le den dinero a muchos, el problema es lo que dejan. Por supuesto. La mentira está ahí, que lo va a caer a la tierra. O sea, que entre dinero, no entre dinero, no es el debate. Que aparte no entra, porque me hizo acordar
que aparte es mentira que invierten, porque, por ejemplo, no se le controla. Imagínense, en Chubut había 4 inspectores. No se, como digo, la complicidad del Estado, no se le controla qué sacan. O sea, se les llenan una planilla a las mismas empresas de qué están sacando. Y en base a eso se le cobra lo que dicen las leyes mineras, que por supuesto a medida de las empresas, se le cobra las regalías. Pero en realidad es la empresa que dice qué es lo que saca. Nadie. Y encima, por Patagonia, tienen el beneficio de exportar por puertos patagónicos, que en su momento, no sé si sigue, pero hacíamos la cuenta con los asambleístas de Esquel, que no solo no invierten, sino que nosotros la cuenta daba que le pagamos para que saquen. ¿Por qué? Porque las regalías que ellos tenían que pagar eran un 3%. Y los beneficios por Puerto Patagónico eran el 5%. Entonces que en ese nivel al final le estábamos pagando para que exploten, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay mucha manipulación de... Sí. Aunque fuera al revés, que dejaban dinero a la provincia, tampoco es algo que no se va a permitir. Totalmente. No se puede. Lo que pasa es que ahí es donde entra el juego la promesa de la mentira, que ellos ponen delante de la gente. Porque ellos nos prometen el oro y el moro a la gente, de que va a haber trabajo, de que esto, de que aquello, y la gente lo compra o no lo compra, digamos. ¿Cree la mentira o no cree la mentira? Y contra eso es muy difícil combatir, porque los documentos dicen un montón de cosas bonitas, lo que le dicen a la gente cuando hacen esas asambleas. Eso no quiere decir que sea la realidad toda esa mentira que ellos le proponen al pueblo. Y si lamentablemente el pueblo lo acepta, claro, lo que pasa es que es muy... la mentira no es simple de desmascarar, porque lo llenan de datos técnicos, por eso es tan importante la información y decir por qué no es cierto, ¿no? Porque enredan, por ejemplo, enredan mucho y... Ahora más bonito como para que uno se lo crea, obviamente, y aceptamos. Pero yo rescato también lo importante de este proceso. Es la conciencia que se empieza a tener de esto que vos mencionás, que va más allá del tema de la mano de obra. O lo que te paguen, claro, como decía el concepto de la naturaleza. Es natural en el capitalismo y en todo sistema de dominación que conocemos desde la historia de la paga, que la esencia es la dominación. Si, no solamente la naturaleza, obviamente, pero la naturaleza está naturalizado que necesita ser dominada. Claro, y es más, que si no lo dominás no estás haciendo bien, ese es el tema. De ahí que incluso la cosmovisión de los originarios, no todos los pueblos originarios, pero creo que casi todos de esta región, no conciben la propiedad de la tierra. Exactamente. Porque la tierra es la Pachamama, somos nosotros. Nosotros formamos parte de esa ecología, de ese sistema, y no podemos apropiarnos de una parte. Entonces no existe el concepto de propiedad de la tierra. De propiedad privada, claro. Es así. No, y en sintonía con lo que decías vos, creo que eso es lo más importante. Es criticar o discutir el sistema de ideas en el que estamos viviendo. ¿Por qué ganar plata sería algo bueno si la tierra después nos queda improductiva? Más allá de lo que podamos producir, si nos envenena no solamente el río, sino nos envenena también la forma de ser, porque también cortan lazos de solidaridad, generan la competencia, vos sos exitoso si estás por encima del otro, esta cosa de la dominación. ¿Por qué uno va a ser feliz si está por encima del otro y no al lado del otro? ¿No? Pero son cosas que, dichas así, parecen muy abstractas, pero en lo concreto
es lo que hay detrás de este oponerse, ¿no? El poder decidir qué quiero yo en mi territorio, por qué va a venir una empresa, porque es lo mejor o porque es lo que dice el capitalismo que hay que hacer, o porque hay que generar, ¿no? Entonces, vas a generar trabajo. ¿Qué trabajo? También crear armas es un trabajo en el capitalismo. ¿Y para qué? Y no siempre, y es bueno ese trabajo. ¿Queremos ese trabajo? ¿A quién beneficia? Esa es la pregunta siempre, de cualquier no, porque traen tecnología de punta. La tecnología no son los aparatos, también son las ideas, y funcionar en asamblea es una idea que también se puede decir que es una tecnología de uso de poder distinta a otras tecnologías, ¿no? Sí. Volviendo justamente, siguiendo con esa idea, muy interesante cuando se dan estas oleadas, estas actividades, estas explosiones de gran masividad, como fue el Luna, como fue Rosa, como fue hoy se cumple el aniversario de Codobazo, por ejemplo, también. Bueno, hay como una explosión de creatividad, de participación de cosas que son impensadas, que no están escritas, que no están en los manuales, en ningún lado. Bueno, vos que fuiste partícipe, directa, si podés contar un poquito qué cosas fueron las que a nivel de esa experiencia, que fueron las cosas que más te impresionaron. Sí, bueno, hay muchas, es que lo colectivo potencia, digamos, ¿no? Lo colectivo potencia. Muchas manifestaciones artísticas o activistas o artistas populares, ¿no? Algunas imágenes veíamos, la representación ustedes vieron, lo voy a pasar en fotos más, si quieren. Había en Madrid, por ejemplo, en las manifestaciones había la representación del agua encadenada, ¿no? La representación de Arcioni, que era el gobernador, Traizioni era el nombre, sí, y en vez de Barry Cole, en vez de American Silver, American no sirve, que era la empresa. Sí, en vez de Gold, Cherry Gold, en vez de Meridian Gold, con una cañita, era la representación, con una cañita $1 y Traizioni detrás tratando de morder un dólar, ¿no? Y entonces la gente intervenía desencadenando el agua. Yo digo, más allá de esto que es una puesta de escena callejera, apunta a lo que es tan difícil, a lo más profundo, que es cambiar la mirada de la realidad, del mundo, de que habitamos, a la simbolización, sí. Entonces, esas cosas, el poder, yo veía a la gente estaba contenta, pero nos estaba pasando lo peor, que era que un gobernador nos dé la espalda. Pero el sentir el poder con otro, que te saludabas, te sonreías con alguien que ni conocías, pero yo veía una que intenta, creo que todos los que estamos acá intentamos construir lazos solidarios, ya sabemos eso, que lo intentamos hacer porque nos pone bien, pero yo veía la contrapartida del otro, que alguien que nunca se metió en nada, que te decía bien ahí, ¿viste? O que se sentía potente, se sentía que podía hacer valer lo que que podía hacer decidir, que podía decidir. Y yo creo que eso es lo que nos falta a veces, ¿no? Nos falta porque hay que crear esa experiencia. En la vida cotidiana, digo, estamos, nos quieren solos, y bueno, yo creo que esa alegría, pensaba cuando te escuchaba, la misma alegría que yo veo en las marchas a veces, que son por cosas espantosas, que estamos marchando y ves, ¿por qué nos reímos todos y festejamos? Y es el abrazo del encuentro, es el... Tahuazo
a que le llamó la atención el nombre, fue un nombre que le pusimos en la asamblea, ¿no? Es como que el agua está en el medio, no es solo una pueblada como todos, como el Treleguazo, el Mendozazo, el Cordobazo, que dijimos, sino que era por el agua, era una pueblada por el agua y era como un abrazo, claro, hubo un chubutazo en los 90, por ejemplo, pero este no era lo mismo. Chubutahuazo porque es como un abrazo al agua del río Chubut, ¿no? Que se caracteriza por las dos cosas, tanto por ir por la vía más institucional, porque a veces nos achacan de que somos incendiarios, que no respetamos, bueno, lo que ya sabemos, no respetamos. Si se votó a tal gobernador, bueno, bancátelo, se votaste a tal presidente, salió, bancátelo, porque sí. Eso es antidemocrática, entonces nosotros, acá hay un listado de todas las cosas que hicimos por la vía institucional, como el plebiscito que dijimos, la presentación de iniciativas populares que son leyes que refuerzan la 5001, la prohibición, y que nos la dieron vuelta. Después cuento si quieren por qué. Bueno, habeas corpus, lo del convenio, esto de el convenio 169 de la OIT, que obliga a los estados que si interviene el territorio como pensaba hacer en Gangán, tiene que, y es un territorio originario, tiene que tener una consulta previa, libre e informada. No puede, porque las comunidades son preexistentes al Estado. Entonces no puede intervenir sin el permiso de las comunidades. Hay un montón de ordenanzas en este proceso de municipios que se declararon no nucleares, contra el transporte de cianuro, en defensa del agua, contra la megaminería, a favor de la iniciativa popular. Hay un mapa con todas esas, cartografiando todos esos que son comunicados, declaraciones, si se quieren, es algo bien institucional, ¿no? Bueno, además de las charlas en la universidad, porque también hay otro aspecto. Esto, yo decía, lo puso en la agenda, esta problematización, la lucha popular, las asambleas. Después, los centros de conocimiento, la universidad, el CONICET, tuvo el valor de escuchar y empezar investigaciones sobre eso, pero en realidad no surgió de los expertos, digamos, ¿no? Sino que surgió de las acciones, digamos, ¿no? Y como acción directa, bueno, las marchas, no voy a explicar todo porque por ahí saturo, pero los scratches, las performances que yo decía de esto de simbolizar el agua, de quién es el agua, ¿no? Quién tiene la llave para encadenarla o no. Campañas informativas, hizo un juicio ético a las transnacionales en la Universidad Nacional de la Patagonia en Trelew, cuando éramos foros, todavía foro social y ambiental. Se hicieron caravanas de autos hacia la meseta para defender, y se hizo además de corte de rutas, por lo cual también hubo mucha criminalización de la protesta. Recién ahora nos liberaron al último procesado de esos años, por esos cortes de ruta. O sea, y también tuvimos casos... Una vecina de acá de San Martín. ¿Ah, sí? Sí. Era de una familia acá de San Martín. Mira. Ahora me voy a acordar del apellido y te lo digo. Y tuvimos un caso, por ejemplo, con otros, en estas acciones comunistas. Goodman. Ah. Ese era que era de ATE, creo. Era de acá de San Martín. No sé. Claro. Mira. Exportamos nosotros de San Martín a... ¿Santiago? ¿Santiago Goodman? No. Goodman. Ah. Good. Sí, Goodman, sí. Que estuvo preso hasta hace... Hubo un compañero, Lautaro Martínez, que en otra estuvo procesado, pero aparte el procesamiento es también perverso, porque los hacen ir, los hacen realmente padecer cosas, no lo soportó.
encerrados en la comisaría incomunicados, que le achacan una cosa. Bueno, no lo soportó. Se suicidó este compañero. Y es tan perverso el sistema que al día siguiente lo absolvieron. O sea, entonces son esas cosas, ¿no? O sea, cuando hablan de que somos violentos, digamos, ¿quién es el violento, no? Y hubo en el 2012, una marcha de poetas y artistas, una acción, que lo que hicimos es caminar para un aniversario del plebiscito de Esquel, unir los territorios, la costa con la cordillera. O sea, caminamos por postas ese territorio a la vera del río Chubut, que está la ruta 25. Y en cada pueblito hacíamos una actividad. Nos recibían y decían, y esa fue la semilla para la UACH, para generar asambleas en esos pueblos de la meseta. Porque juegan con eso, por ahí en ciudades como Esquel, como Madryn, como que hay recursos, digamos, hay información, no juegan tanto, en esos pueblitos juegan con el aislamiento, ¿no? Así que esto es lo que les quiero mostrar, el primer y segundo año de Esquel, cómo se marca el territorio también en la ciudad. El primer cartel que están ahí sacando es cuando señalaban dónde estaba la minera, porque generalmente no se sabe, entonces cuando empezás a señalar dónde estaba la minera, y después para los aniversarios cambiaron los carteles al aniversario y al primero y al segundo aniversario lo pusieron en la municipalidad, pero bueno, eso es importante porque eso queda, digamos. Cuando yo les decía que cuando parecía la promesa del oro, ni se sabía dónde estaba la minera, ¿no? Y ahí los asambleístas empezaron a señalarlo, ¿no? Ahí está en grande, está a un costado el cartel que sigue, y esta es la marcha de poetas y artistas. Hay algunas fotos que no son como las de Juan, pero... Y yo estuve caminando de Trelew a Dolabo, ¿no? Por supuesto, y es una experiencia, cuando Carlos me preguntaba, no pensé que me iba a pegar tanto, porque uno tiene las ideas de defensa del territorio, pero el caminar, el sentirlo, el compartir con el otro, no caminar sola, caminar con los demás, caminar por una causa, digamos, también compartida, ¿no? Realmente nos fortaleció mucho. Esa es la bandera, hay dos banderas mapuches, la que ven amarilla y azul es la mapuche de Chubut. Y la otra es más de la cordillera. Y bueno, esto que a través del tiempo, la grieta, la famosa grieta, no es el kirchnerismo o antikirchnerismo, sino siempre se presentó, pienso yo, que podemos poner una grieta, o sea, por dónde pasa el enfrentamiento, por si promover la democracia directa o la democracia representativa que representaba a estos territorios como desiertos, ¿no? O sea, siempre fue, porque la palabra zonificación recién aparece con esta ley, pero en realidad desde el 2003 ya está en el segundo artículo de la ley. Se va a crear una zona de sacrificio, una zona donde puede esta explotación que es tan nefasta para la ciudad civilizada de Esquel, se podrá hacer en otro lado. Total, si mueren algunos allá no pasa nada, ¿no? Entonces siempre estuvo esa grieta, que es un poco esto, si una sociedad de la inmediatez para acumular, para consumir, o una sociedad de otro estilo que todavía no la tenemos, digamos, sino que la tenemos que ir creando con acciones. Yo creo que estas acciones chicas fortalecen ese, porque muchas veces te dicen, bueno, pero ¿qué propones? ¿Qué proyecto de país tenés? ¿O qué a grandes rasgos, no? Y yo digo que se va haciendo la experiencia
también porque la experiencia no son solo las ideas, sino el hacerlo, ¿no? Entonces, acá hay algunos ejemplos que no sé si quieren indagar, pero son ejemplos que fuimos viendo, donde se puede establecer esta grieta que es distinta a la que te plantean, ¿no? En el 2020, para no ser tan detallista, a partir del 2020 aparecieron en la legislatura dos proyectos. El 129, que era la segunda iniciativa popular nuestra, y el 128, que era el del gobernador, ¿no? La zonificación. O sea, ahí estaba el no a la mina y la zonificación, el sí a la mina. El 129 ni siquiera, por los vericuetos y las tranzas, ni siquiera entró a ser votada. O sea, cuando digo iniciativa popular, creo que conocen, es un mecanismo por el cual vecinos pueden presentar un proyecto sin pasar por los legisladores, porque ningún legislador, como dije, estos proyectos no pasan si no hay corrupción, y ningún legislador quería asociarse a nosotros. Entonces le buscamos la vuelta. Cuando no se conocía la Constitución de Chubut, aparece este mecanismo y juntamos las firmas, hicimos la primera iniciativa popular, que al momento de votar están obligados a tratar, cuando es por iniciativa popular y del cumplimiento de los requisitos, están obligados a tratarlo en legislatura. El tema es que trataron nuestra iniciativa popular, la primera, pero le dieron vuelta el último artículo, o sea, la manipularon y la votaron para que sí. Por supuesto eso, cuando nosotros pudimos demostrar que cambiaron el texto por una foto, que ahora voy a mostrar, esta foto, una asambleísta, por eso digo que nunca pueden controlar todos los ojos o todas las asambleas o todo el pueblo, siempre hay algo, y alguien sí puede... ¿Podrá corregirse un término del artículo 4? Deberá decir abarcando la región o, y después está una referencia, después el Ejecutivo lo arregla. Ese es Muñiz, un legislador en plena sesión. Nosotros estábamos, ahora le voy a mostrar arriba, y un asambleísta pudo abrir su lente, ni se dio cuenta en el momento, después se dio cuenta. Él era del Frente para la Victoria, creo. Muñiz, y la votaron que no era, nosotros dijimos nos deben una ley, porque no era nuestra ley, era una ley que al final terminaba permitiendo la megaminería. La votaron, pero esta ley, esta foto, circuló a nivel mundial y fue tal el escándalo que el que era gobernador, Las Neves, en su momento tuvo que derogarla. O sea, fue una vergüenza y el tipo, pero justamente porque acá estamos en esa primera iniciativa, porque todos los martes y jueves en Rawson hacíamos, claro, entre otras cosas, sí. También Norita estuvo, muchos compañeros, porque nosotros teníamos intentábamos cortar el cerco mediático, ¿no? Y tuvimos siempre el acompañamiento de madres y abuelas. Y esta es de la segunda iniciativa popular, en el 2020, cuando no nos quisieron tratar y cuando el gobernador dejó durmiendo su proyecto, que eran firmado por él y sus ministros, frente a un proyecto que lo firmaron más de 30.000 personas, ¿no? Lo dejó encajonando porque esperando el momento que se podía transar, no llegaba el momento, llegó Navidad del 2021, 15 de diciembre, en una sesión especial lo mete y lo votan. Y ahí es cuando sale el pueblo, digamos, ¿no? Y este es el mapa que yo les decía que se realizó con las referencias. Generalmente yo tengo en el libro un mapa de las asambleas, que si lo podríamos
poner uno encima del otro coinciden. Estas son en realidad las declaraciones. Las declaraciones de municipio no nuclear, es el amarillo, para no transportar sustancias tóxicas. El verde es apoyo a la iniciativa popular y en contra de la megaminería. Son declaraciones de los municipios, de los consejos deliberantes, ¿no? La roja es contra la zonificación minera y el azul es el agua como bien común y como derecho humano, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en Madrid muy pocos saben que ahora intentamos, una de lo que se propone en la asamblea es poner a la entrada de la ciudad un cartel, porque somos declarado municipio no nuclear, pero poca gente sabe, hasta creo que los concejales ni saben. Entonces también visibilizar eso que ya ha sido declarado, digamos. Uno dirá, son cuestiones de declaración nada más, pero sí, o después hay que ver en los hechos, ¿no? Pero usar, o sea, como que usamos esas herramientas de la institucionalidad. Y estos son, ¿ven lo que les decía? Esta es la movilización de Madrid. La que está atrás es el agua. Jordi Gold y Panamérica no sirve. También. Alberto era el presidente. El presidente, miren, está como con un collar de perro, como atado, ¿no? Y hacían una representación y la gente se sentaba a sacar el verso, a liberar el agua, ¿no? Ven, acá está con el dólar. Traición es ella. Tratando de pescar un dólar. Son gente de un grupo teatral, de centros culturales. Sabés que algunos sí, pero hay gente que se sumaba. Por eso en estos momentos que son de cierta sinergia y ciertas ganas de involucrarse, no son artistas, digamos, no son dedicados, pero yo después las entrevisté y algunas sí, pero la mayoría no. Inclusive la idea fue una idea de elaboración colectiva, ¿no? Porque son ideas simples. Y esta es, por ejemplo, también una estatua viviente del agua. No sé si se llega a ver bien. Sí. Justo la bandera mapuche. Sí, porque ella se ponía en las marchas, me decía, y ella sí es actriz. Y ella escuchaba los comentarios. Por ejemplo, decían mamá e hijo, y el hijo preguntándole por el agua, y las respuestas, ¿no? que escuchaba, ¿no? Y bueno, hay otras cosas que aparecen también, porque siempre la hegemonía o el poder te plantea esto del desarrollo, de debatir, que ustedes no quieren debatir. Nos dicen que no queremos debatir porque no nos queremos sentar en los términos de ellos, ¿no? Cuando nosotros decimos que no es no en la consigna, no es no, ellos dicen, no, así no se puede, siempre ponen, no se puede debatir, pero en realidad... Quieren negociar. Claro. La palabra ellos para debatir es negociar. Es negociar o imponer, porque, por ejemplo, la empresa Meridian Gold, cuando pierde así sorpresivamente para todos, en realidad para nosotros también, ¿no? Pero cuando pierde tan bestialmente el plebiscito, era cosa de no creer, contrata una consultora de comunicación para ver qué había pasado. Y un poco, Y cuente qué pasó. Y la conclusión era, lo que pasa, la empresa hizo un mea culpa después. No supimos transmitir bien nuestro mensaje. Porque en ese paradigma no se admite que el otro pueda disentir. O sea, si la gente no dijo que sí es porque nosotros no le supimos explicar. No supieron venderme la mentira. Entonces es eso. Lo otro que te dicen es formar un partido político y presentarte a elecciones. Claro.
Pero es el mismo argumento que, bueno, esperá 4 años y votá a otros representantes. ¿No? Entonces, ¿dónde está la democracia? Ahí, cada 4 años en el voto. La cantidad de cosas que pueden pasar en 4 años. Claro, pero aparte vos podés votar. Podés estar en desacuerdo con el resultado. Decir, bueno, los bolivianos 6 meses se quisieron bancar. Porque además no está esto, ¿no? La mirada esquemática. De qué es la democracia, votar cada 4 años, bueno, ya está. Todo, claro, pero en 4 años pueden pasar un montón de cosas que después no tienen vuelta atrás, que después no tienen remedio. Entonces, lo lógico sería entender que hay que frenarlas antes. Claro que la democracia se practica, digamos, todo el día. Se supone que es flexible, no es algo estático de, bueno, se vota, se acaba, se vota, no. Pero se supone que vos votaste a alguien y traicionó. Claro, ¿qué haces? Hay algo que de lo que habla Celi Ronnik, ella habla de la micropolítica, ¿no? Que es un poco lo que vos estás contando, que son estas pequeñas acciones que tienen que ver con modificar y no con los grandes eventos que parece que uno tuviera que estar esperando que sucedan, y ella propone la micropolítica, y justamente es muy interesante porque tiene que ver en esto, con las expresiones artísticas, con las expresiones, con las comunidades que vienen con la disidencia, con todo lo que siempre estuvieron como al margen de la mirada de la lucha. Bueno. Claro, lo que nunca se vio como fuente de conocimiento. Exacto. Nosotros también estamos bajo una, yo digo matriz, pero como una cosmovisión moderna donde la razón es fuente de conocimiento. Y otras cosas como la experiencia, lo sensible, lo emocional, siempre fue subsumido, ¿no? Y lo popular también. Lo popular fue totalmente, acá el que vale es el experto, el saber. Y son saberes diferentes porque tampoco... O el dirigente, ¿no? Claro. O el dirigente o la dirigente. Sí, o el más formado, pero formado teóricamente en la razón más que otras cosas, ¿no? Sí, la teoría del paradigma. El paradigma, sí. Pero tampoco se trata de... Yo me formé en la universidad, o sea, no se trata de desdeñar, sino de entender que son saberes distintos y que hay cosas que no vio en la universidad. Y hay cosas que, así como la asamblea, yo pensaba eso, así como la asamblea tiene una pata en la calle y otra pata en la institucionalidad, a mí me sirve tener una pata en la academia y otra pata en la asamblea, porque no es menor la asamblea, es distinto. O los pueblos originarios que fueron tan ninguneados, su saber, ¿no? Porque no escriben papers, entonces no saben, ¿no? Y sin embargo, la buena universidad es la que aprende, digamos, ¿no? La que se abre. Y la batalla o la confrontación está en todos lados, no solo en la calle, sino también dentro de la academia también, digamos, hay confrontación. Porque tiene que ver con esto, con los paradigmas, digamos, sobre el para qué, bueno, a qué beneficia, digamos, para qué queremos eso, ¿no? ¿Para qué se llaman las universidades? ¿A qué beneficio? Hay cosas, hay un apartado que dice el artivismo como epistemología, o sea, el hacer como fuente de saber, te cambia la mirada y por lo tanto te cambia la percepción y la posibilidad de ser crítica también, porque a veces vos estás en un sistema y no podés ver, siempre se dice que desde el margen se ven cosas que no se ven desde el centro, ¿no? La perspectiva siempre te cambia y por eso hay que moverse. Así que no sé si están muy aburridos, Para nada. Si quieren algún otro comentario. Otra pregunta que voy a hacer. Sí. Sobre la toma de esos días sí. de explosión. ¿Cómo fue la toma de decisión? ¿En qué sentido? En el sentido de que también tiene que ver con muchas cosas que nos dicen, que es lo que estamos en asamblea. Bueno, una cosa es un pequeño grupete, pero ven que eso no se puede hacer en forma generalizada, ¿no? Ni común eso. Tiramos que estamos en espacios asamblearios, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fue esos días? Bueno, fue la verdad que
esos días no hacíamos abasto a recibir los WhatsApp y los mails, no podíamos ni ir al baño. Te digo, sí, a veces no dormíamos o no comíamos, porque primero que estar conectadas con las otras asambleas, qué pasaba en Rawson, y después que también un movimiento tan flexible es muy difícil, es muy fácil de infiltrar. Entonces la primera gran movilización que nosotros tuvimos, por ejemplo en Madrid, había gente que aparte había mucha pasión, mucha emotividad, entonces no había hablar con calma, sino más bien había una interpelación hasta a veces agresiva, ¿no? Y en un momento me decían, y a los compañeros decían, no, la gente quiere ir a lo de Sastre, Ricardo Sastre, que era el vicegobernador. Y nosotros veíamos llegaron a cortar la manifestación. Y en lo de Sastre estaba toda la cana. Pero también nos corrían, no solo por derecha, que no nos acostumbramos, sino nos corrían por izquierda, porque decían, a mí me llegaron a mí algo que me dolió mucho, Ana Mariel, nuestras amigas se están muriendo, esta es una marcha de cotillón, me decía, ¿viste? Me dijo, no me decía, no vamos a generalizar, pero yo lo sentí, vos sos feminista, me están nuestras amigas poniendo el pecho y vos acá parecía con la guirnalda, ¿viste? ¿No? Y no claro, ¿cómo la vas a pasar bien, no? Porque también cargamos con la culpa de ser mujeres y pasarla bien, y entonces... ¿Y qué estamos festejando? Claro. O sea, ¿qué estamos festejando? Me decía. Y nosotros entendimos, por suerte, si se querés, el grupo que siempre está en la asamblea, entendimos que en nuestra ciudad, por la tradición de nuestra ciudad y la historia, nuestra radicalidad estaba en la masividad. Había bebés, lobos, familias, viejos, estaba en esa. Y entonces, por eso me pude bancar que me tilden de tibia, digamos, o de transera, porque hasta me llegaron a decir, ¿no? Y entonces es eso, entender, y que la gente, ¿quién es la gente? ¿Viste? La gente quiere ir, vos estás frenando, ¿viste? Y vos, porque me interpretaban a mí, pero no era yo sola. Nosotros tuvimos, porque ya te digo, no somos muchos en la asamblea, pero ahí, como que de alguna forma, la gente nos preguntaba, o sea, fuimos reconocidos, digamos, como alguien en quien buscar una respuesta en ese momento. ¿No? Como referentes. En ese momento. Hasta llegamos a bajar, creo que, sí hay fotos, llegamos a bajar la bandera en la municipalidad, la bandera argentina, y pusimos la de la asamblea, por ejemplo, cosas así. Había gente también que quería tomar, en la misma asamblea, quería tomar el Consejo Deliberante. Y nosotros, aparte también la relación, hay una entrevista también a un policía, a un jefe. También con la cana, nosotros nos encontramos todos los días ahí. Y más, hasta muchos canas, después nos enteramos que muchos canas tomaron licencia porque lo llamaban y sabían que podían reprimir. Entonces mandaron, estaban en efectivas, chicos recién entrados a la fuerza. O sea, yo veía a hijas de varios carenciados ahí delante mío, ¿viste? Y yo decía, qué contradictorio, ¿no? Porque es una fuerza de choque, pero a la vez son gente que te digo, para el corte de ruta que hicimos en la ruta 3 con los trabajadores de pesca, pasábamos la borda, yo pasaba la borda y el comisario poniendo guita, por ejemplo, que no me lo podés pensar. Y es más, hasta pasé y me dice, no, vení, porque yo tengo mi mamá en el que, dice, yo qué sé, y uno piensa siempre, bueno, también es difícil, por un lado, es difícil entrar en confianza porque decís, este está del otro lado, ¿no?
Pero por otro lado también, después lo entrevisté y me decía que a ellos les jodía porque la gente empezó a cantar en esa primera marcha, que ahí nos sorprendimos de que Madre salga, que decían Ico, 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 fuera los milicos, ¿no? Entonces, en la entrevista él me dice, nosotros no somos milicos, nosotros somos democráticos, algo así, pero la misma gente salió con esa consigna, ¿no? Para un cuento es. ¿Eh? Es para un cuento. Sí, hay muchas cosas para el cuento ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y bueno, voy a decir cómo a veces no se explica cómo, porque es difícil consensuar en la diversidad y en momentos críticos también, y cuando vos decís somos masivos, ¿cómo hacemos para que todos hablen, digamos? O tener en cuenta todos los, sin hacer una representación, o sea, sin pasar por un paso de representatividad. Eso es lo difícil, yo creo, pero la representatividad, si bien puede presentarse como más ordenada, no sirve, porque ya vemos que hay en el medio, cuando uno se distancia tanto del representado, el representante representa otros intereses, no el que lo votó. Entonces, tampoco que te corran porque, ¿cómo haces algo que no sea representativo? Es un caos. Bueno, pero esto que están ordenados no sirve tampoco, ¿viste? No funciona. Entonces yo creo que no hay una respuesta. A veces en las asambleas también, a veces decimos, ¿cómo hicimos lo que hicimos? ¿Viste? Porque es difícil de sistematizar. Pero son momentos, yo creo que son más que nada trayectorias, porque si no hubiéramos estado, a veces éramos, también se relata en el libro, la mayoría de las veces éramos 3, 4, y parecíamos, yo digo, bueno, parecemos evangelistas, que ya que lo vemos en algo sin prueba, ¿viste? Yo qué sé. Y yo creo que eso jugó para que la gente siguiera ahí, era como una autoridad. Como que le resonó, digamos, le hizo sentido, le creyó, no le creyó a un gobernador. Creo que es eso, ¿no? Y aparte, el hacer en asambleario te enseña también a ser más tolerante, a comprender la mirada del otro, a disentir. Yo creo que es un gran aprendizaje el disentir sin enojarse. Por supuesto, todos del lado del Malamina, porque tampoco vamos a ser tolerantes con alguien que te está reprimiendo, no va, digamos, ¿no? Pero por eso hay muchas aristas. A mí me gusta ir mucho a las escuelas, así surgió el movimiento de Esquel, yendo con pequeños debates en las escuelas, porque tiene muchas aristas desde lo social, desde la ciudadanía, si quiere decir, desde lo ambiental, desde conocimientos históricos también, o sea que muchas materias atraviesan esto, ¿no? Y sobre todo la experiencia de haber vivido eso. Creo que, por supuesto, reflexión, o sea, que te sirva la experiencia por sí sola no habla, sino cómo uno recuerda, reflexiona, pone en común, porque también se va, no es lo que ya pasó, el hacer esto que estamos haciendo ahora es cómo vemos lo que pasó, entonces es algo nuevo, ¿no? Que puede servir. Yo creo que ahí sí hay una apuesta y hay una creencia, digamos. Hay una apuesta a que hoy somos esto, pero que yo sé que en otro momento, y siempre son las madres o es la historia, es verse en la historia, que hubo momentos mucho más difíciles, ¿no? Y sin embargo, bueno, te sostenés en los ejemplos, ¿viste? Yo creo que es eso, te inspirás en los ejemplos. De lucha, sobre todo. Y eso que repetimos siempre. Bueno, ahora hace 2 meses que en mi provincia los docentes autoconvocados
estamos pero en las calles, ollas populares, el hospital y el gremio que está ahí tibión y que que hay una disputa ahí si los representantes gremiales le dan bola a los autoconvocados o no, pero muy fuertes, ¿no? Y o sea, como que yo creo que te das ánimo porque el encuentro con el otro te da fuerza. Aún seas en la olla popular, sean poquitos, y sea siempre la misma historia, porque vos decís otra vez en mi provincia, mira, hubo que aparece también ahí, hubo unos años del 2017 al 2019 en Chubut, tuvimos tomado el Ministerio de Educación un mes y medio con el frío afuera, en la cordillera nevaba y estaban las carpas afuera, en Rawson llevábamos madera y había, en Madryn por ejemplo, no hubo, siempre repito, no hubo época con mayor actividad cultural que esos 2 años de escuelas tomadas. O sea, de todo había. Hago un recuento de los talleres que había, de todo, desde reparación de bicicleta hasta freestyle, ¿viste? Y creo que logramos en concreto poco en el salario. Y vos fíjate, vos decís otra vez lo mismo, tenemos que hacer, ¿viste? Otra vez tal. Pero no hay otra, digamos. Entonces, y también mostrar, porque también te dicen, bueno, acá, pero ¿para qué sirve si total ahora viene el uranio? Y al final, antes de la derogación decían, mirá, tanto luchar y avanzan los proyectos. Yo digo, mirá, si no hubiera habido lucha, estaríamos peor. O sea, también hay que tener esa visión. ¿Qué pasaría si colgamos los guantes? Nos pasan por encima, es así. O sea, hasta ahora los estamos conteniendo, pero porque es una lucha desigual, ¿no? Es una lucha desigual y aún así nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es esto, la fuerza popular, digamos. Contra eso no se puede, digamos, pero obviamente que tienen otros recursos, que la mayoría de las veces pesan más. Sí. Yo sí, hay sinsabores, no solo por ser 3, sino una discusión tonta con un compañero, hay muchos sinsabores, pero no hay como encontrarse con el otro, no hay fuerza más importante o alegría o energía. Linda frase. Linda frase. Sí, es así, digamos, es lo que siento, digamos, más que no lo razono, digamos, es lo que siento. Y por suerte no lo razono, porque hay cosas que te mueven que también hacen el sentido de la vida, porque uno dice, ¿para qué hacer, por ejemplo, algo que te gusta si no te va a dar plata? Pero porque te gusta, justamente, ¿no? Y con el libro yo tuve un gustazo, porque iba a ser mi tesis de doctorado, y cuando tenía un montón de material, y cuando se hace la prologada, yo digo, bueno, este libro tiene que ser para otro interlocutor, digamos, ¿no? Que no sea la academia, y me está dando también satisfacciones, porque voy por las escuelas, cada presentación es distinta, porque imagínense, el mismo Chubut, a mí me interesa qué dice quienes estuvieron, ¿no? Y aparte porque también es un libro, si bien posicionado, obviamente, desde el no a la mina, no es simplista. O sea, primero es sincero porque muestro nuestras flaquezas, ¿no? Como movimiento. Y después que también entrevisto a gente que está por el sí a la mina. El policía no se definió, pero está del otro lado. Sí. No le queda otra, le paga para que esté. Un dirigente de la UOCRA también, que no sabía quién era yo, entonces lo pude entrevistar y me casé justo, digamos, porque si no es muy difícil que te den. Camioneros no me quiso dar entrevistas, es muy difícil que te den porque quedan mal parados, ¿no? Pero lo rico es eso, que no es solo, no es forzado parcialmente, o no es
es posicionado pero abierto, digamos, ¿no? Me parece que es esa y que habría que continuarlo, ¿no? Porque esto es hasta el 2021. ¿Y la tesis la presentaste? No, porque una vez que vos... No, o sea, ahí decidí, ahí porque si tiene que ser inédita la tesis. Entonces, si vos podrías haberlo hecho antes de publicar, de sacarlo afuera el libro. No, pero primero que lleva tiempo. Una decisión política tuya. Claro, porque para mí era más importante sacarlo antes que la tesis. O sea, lo que me iba a llevar la tesis, suponete un año, no tenía sentido seguir. Esto lo saqué salió editado en el 2024, en febrero del 2024, pero ya para el aniversario de diciembre del 2023, que eran 2 años, yo lo hubiera querido tener antes, pero ya hicimos el aniversario del Chubutahuazo con una preventa de mi libro, entonces era como que ya estaba ahí, ¿viste? No estaba todavía en físico, digamos. Pero sí, era importante, para mí me parece re válida esa decisión de a los 2 años salir con un libro. ¿Hiciste doctorado? No. Si tendría que retomarlo, tendría que empezar de cero, me parece. Pero yo sigo, esto me abrió un montón de ideas y de líneas de investigación también. Por ejemplo, el tema del arte, ¿quién había nombrado? No sé si... el tema del arquivismo, o el arte popular, porque el arquivismo es algo que ahora se está nombrando mucho, pero viene más desde el arte. Y lo que yo quiero enfocar es más desde las expresiones estéticas populares, digamos, o sea, desde el pueblo. Vinculadas a las luchas. Claro. Es cierto que el activismo se propone un arte para intervenir y yo qué sé, pero es otra, me parece que es otra cosa, digamos. No, es interesantísimo poder escucharte y las opiniones que se van formando para todos aquellos que participamos del proceso asambleario, que todavía se debe un debate acerca de ese proceso, porque creo que no está concluido, porque hubo de todo. Vos participaste, quién quería tomar Palacio de Invierno, quién quería recuperar su ahorro, Piquete Cacerola, y digamos el espíritu asambleario, pero tomar todo eso, o la problemática en la que nos encontremos en cada lugar. Ustedes encontraron, parece como que fue un hallazgo, ¿no? Pero... que te están destruyendo, pero a la vez encontrar esa empatía, esa cosa que, por eso me llamó mucho la atención, entre la llanura, la meseta y la cordillera, y la distancia, establecer esta dinámica de lucha es para investigarlo fuertemente, sí, la verdad que yo no veo el momento de empezar a leerlo el libro, porque todavía no me llegó un volumen. No, digo, hay que comprar, muchachos, el libro, o sea. Vale la pena, vale la pena. Amo el misterio del cielo estrellado alumbrando con su claridad. Amo como me refleja una estrella fugaz. Amo al mapuche y la raza tehuelche que me bautizó al caminar. Son los ancestros que siempre me acompañarán. He pasado tantas sequías, he aguantado tantas mentiras, he sufrido la traición del hombre que viene a destruirme tan solo por ambición. Pero mientras mi corazón siga latiendo, a mi tierra nunca le faltarán motivos para seguir luchando por nuestros sueños. Soy el guardián de este lugar, soy la sangre de los pueblos que atravieso con mi caudal. Soy un viajero inmortal, soy el que regó de gloria mi bendita región austral. Amo la gente sencilla que elige mi orilla para
Música patagónica argentina, música de la tierra.